Hello everyone, here's your teacher Orlando, and this is today's lesson. Regular verbs, pronunciation. Regular verbs, pronunciation. Antes de conocer las diferentes formas de pronunciar los verbos en el pasado, debemos conocer los conceptos voiced and voiceless consonants. Voiced consonants son aquellas vocales que cuando las pronunciamos vibran. Voiceless consonants son las consonantes que cuando las pronunciamos no vibran. Se van a dar cuenta por qué es importante conocer esto luego que estemos pronunciando los verbos. Vamos a escuchar voice consonants, consonantes que vibran, en este mismo orden que están aquí. Cuando tú escuches las consonantes, debes de poner tu mano o dos dedos aquí en la manzana de Adán, como se dice, o Adam's apple, y te das cuenta que vas a sentir una vibración. Cuando pronuncies voiceless consonants, las consonantes que no vibran, entonces te darás cuenta que aquí no hay vibración. Ok, let's get started. Listen and repeat, y también toca esta parte aquí para que sientas la vibración. D, D, G, G, J, J, L, L, M, M, N, 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 R, R, Ese es el sonido de la TH. Tienes dos formas de pronunciarse, la otra la vamos a ver más luego. W, Y, Y, Z, Z. Si hiciste el ejercicio de poner tus dedos aquí, sé que sentiste la vibración. Vamos ahora a ver las consonantes que no vibran. Ch, ch. Y por último vamos a escuchar la TH que no vibra el sonido. Ok. Una vez entonces conociendo los sonidos que vibran y no vibran, vamos a adentrarnos a la pronunciación de regular verbs pronunciation. Ok, todas estas consonantes que están aquí, ninguna de ellas vibran. También aquí la tenemos en rojo, lo que significa que si el verbo termina en una de estas consonantes, más el ed que representa los verbos regulares, significa que la pronunciación va a ser la siguiente. Repito, si el verbo termina en una consonante que no vibra, aquí están en rojo, más el sonido de ed, la pronunciación final será esta. Vamos entonces a pronunciar los verbos. Worked, worked. En vez de worked, decimos worked. Kissed, kissed. Stopped, stopped. Washed, washed. Watched, watched. Forced, forced. Fixed, fixed. Oft, oft. Laughed, laughed. Strengthed, strengthed. Ok. Recordamos. Si la consonante final no vibra, y ya conocemos el concepto, entonces la pronunciación será, all right. No cometas el error de pronunciar work it, kiss it, stop it, right? Let's continue with the next part. Aquí las consonantes van a vibrar, o más bien son
vibrantes. Y aquí la tenemos en rojo. Entonces, si la consonante vibra, el verbo lo vamos a pronunciar de la siguiente manera, D, con esa terminación. D, O sea que en vez de decir loved, vamos a decir loved. En vez de decir seemed, vamos a decir seemed, found, cold, cleared, enjoyed, begged, breathed, quizzed, changed, grabbed. Recordamos que si vibra la última consonante, entonces la pronunciación será, D, ok, no cometas el error de decir loved, sino loved. No cometas el error de decir called, sino called. La última parte creo que es más fácil, porque aquí solamente debes de identificar si el verbo termina en T o en D para pronunciarlo básicamente así mismo. For example, wait, decimos waited. Need, needed. Start, started. Trade, traded. También se puede pronunciar en vez de waited, waited. Needed, en vez de needed. Las dos pronunciaciones son correctas. Start, started. Trade, traded. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Utilizamos el simple past, the simple past tense, to talk about activities that we did in the past, right? Utilizamos el pasado simple para decir que una actividad se realizó en el pasado. For example, tenemos you worked in your office yesterday. You worked in your office yesterday. Aquí vemos el pasado del verbo work, trabajar. Si la oración quiero hacerla negativa, entonces vamos a utilizar la negación didn't. You didn't work in your office yesterday. Si te das cuenta, cuando utilizamos didn't, el verbo se queda en su forma normal, porque la función del pasado la hace la negación didn't. También, si quiero hacer una pregunta y es no questions, utilizamos el auxiliar did al principio. Did you work in your office yesterday? Did you work? Si te das cuenta, también aquí el verbo work se queda en su forma normal. Repetimos, solamente se utiliza el verbo en pasado cuando la oración es afirmativa. Si es negativa con didn't, o si utilizo el auxiliar did, entonces el verbo se queda igual. También podemos utilizar question words o information question como what, when, where, why, etc., etc. So I hope that you have learned how to pronounce the regular verbs in the past. Debes de repasar mucho y sé que al final lo vas a manejar. See you in the next lesson.